El año en que más amé a Evan fue el año en que morí. Evan me encerró en el sótano todo un día y una noche para hacer feliz a Angela. Entonces hubo un cortocircuito, se desató un incendio y me asfixié allí. Lo último que vi antes de morir fue a un adolescente con una silla, rompiendo desesperadamente la cerradura y corriendo a mi lado. Su ropa estaba en llamas, pero no le importó. ¿Quién era él? No puedo recordarlo. Solo sé que morí en sus brazos. Después de morir, mi alma se quedó al lado del adolescente. El fuego ardía, pero él me sostenía fuerte, sin moverse. No pude evitar empujarlo, gritando, corre. ¿Vas a esperar aquí para morir? Pero sabía que él no podía escuchar a un fantasma. No fue hasta que el camión de bomberos rugió y un grupo de bomberos lo sacó, que finalmente salí de ese maldito sótano. Afuera, estaba soleado, un día hermoso. Vi a Evan caminar nerviosamente afuera de la villa, preguntando a todos. ¿Sacaron a la chica del sótano? Oh, aún no sabía que había muerto. Verán, me había gustado este chico durante 10 años. Y aun cuando el fuego me consumía, no se atrevió a entrar a salvarme. Mi cuerpo todavía era sostenido por ese adolescente. Caminó directamente hacia un coche negro, abrió la puerta y me colocó suavemente en el asiento del pasajero. Incluso con cuidado aseguró mi cadáver con un cinturón de seguridad. Luego, el coche rugió y salió rápidamente del vecindario. El adolescente, huyendo con una chica muerta, como de película. Dejamos la ciudad. El paisaje se convirtió en campos, pueblos y luego una playa. Llegamos al mar, una playa intacta y desierta. Finalmente, el coche se detuvo. Él me llevó afuera, caminó lentamente hacia el agua. Y se hundió bajo las olas conmigo. Dijo, Nancy, soy Gary. ¿Me recuerdas? ¿Estaba confesando? Confiesa. Confiesa. Abrí los ojos y me encontré de pie en un aula de secundaria, rodeada de compañeros de clase de 17 o 18 años. Una chica me dio un codazo y preguntó, Nancy, ¿es una carta de amor lo que tienes? La carta en mi mano estaba arrugada, la portada dirigida limpiamente, para Evan. Había regresado a aquel día en la secundaria cuando planeaba confesarle a Evan. Era viernes por la tarde, casi hora de que terminara la escuela. En 5 minutos, Evan entraría al aula. Se suponía que debía entregarle esa carta frente a todos. Pero, ¿qué dijo él en aquel entonces? Dijo, lo siento, no estoy interesado en salir con alguien en este momento. No, eso no es correcto. Negué con la cabeza. Todos lo entendieron mal. Justo entonces, Evan entró. Alguien gritó, Evan, Nancy necesita hablar contigo. Un tono entrometido. Rasgué la carta por la mitad, diciendo con calma, no pasa nada. Solo están bromeando. Y tiré los pedazos de papel a la basura. Evan me miró por un momento. No dijo nada, solo volvió a su asiento. Decepcionado, el público entrometido suspiró. Pensé que habría algo de drama. Parece que no. Paz. Ando las páginas de mi libro en mi escritorio, podía sentir que la escuela estaba por terminar. Todos estaban empacando con buen ánimo. Pero tenía esta inquietante sensación de que algo más era importante. Quizás no era un gran problema para mí en aquel entonces, por eso se enterró en mis recuerdos. Hasta que el profesor principal entró, devolviéndome a la realidad. Es él. Los estudiantes vieron al profesor y murmuraron en voz baja sobre la hora. Nuestra escuela era una institución privada y elitista. La mayoría de los estudiantes venían de familias ricas, lo cual hacía que mantener la disciplina fuera difícil para él. El profesor llamó hacia la puerta, adelante, entra. Gary entró desde el pasillo. Recordé. Era un estudiante transferido que se unió a nuestra escuela en el último año desde otra ciudad. Siempre llevaba uniformes descoloridos y una mochila gastada, contrastando con él estilo de lujo de la clase. Quizás por eso rara vez hablaba con alguien, a menudo quedándose aislado. Siempre se sentaba al fondo, haciendo ejercicios en silencio. Pero era excelente en lo académico, siempre entre los 3 mejores, especialmente en las asignaturas de ciencias. Prácticamente siempre obtenía calificaciones perfectas. Gary se inclinó ligeramente e hizo una presentación de sí mismo. Soy Gary, de la ciudad cercana. El profesor asintió. Señalando un asiento al fondo, dijo, toma ese lugar. Gary, con su mochila, caminó con paso firme por el aula y se sentó detrás de mí.
Sacó lentamente sus libros, colocándolos ordenadamente sobre su escritorio. Un poco incómodo, un poco despistado. Pero estaba bien, con 17 años, todavía había tiempo, una oportunidad para empezar de nuevo. El aula volvió a llenarse de murmullos después de que el profesor se fue. Todos se dieron vuelta, mirando a Gary con curiosidad. Un compañero problemático, Ben, se acercó y preguntó, ¿ciudad? ¿Eres de la ciudad del carbón cercana? Mi familia tiene negocios allí. ¿Quién es tu papá? Tal vez nuestros padres se conocen. Gary se pellizcó los dedos, un poco nervioso. Murmuró, mi papá no está en el negocio, él solo. No es un minero de carbón, ¿verdad? Ben interrumpió, riendo. Mucha gente aquí aprende desde jóvenes a complacer a los ricos y despreciar a los pobres. ¿Edad? Algunos piensan que este lugar es interesante, así que vienen a observar. Eso hizo que Ben se sintiera aún más engreído, tomó el libro de Gary y lo olfateó, de verdad. Huele a carbón. El sonido de las risas burlonas era simplemente repugnante. No pude aguantar más. Me levanté y le arrojé agua de mi taza sobre la cabeza. ¿Eres un sabueso o qué? Ben. Ben, ahora empapado, me fulminó con la mirada, avergonzado y furioso. Se arremangó y me miró fijamente. Nancy, ¿estás buscando problemas? Lo siento, pero ya he pasado por eso. Tal vez la Nancy de la secundaria era tímida y reservada, pero la Nancy de 28 años no lo es. Sonreí, claro que sí, lo estoy. Rono se convirtió en una pelea porque Evan se acercó. Frunció el ceño al mirarme. ¿Qué te pasa hoy? Vete a casa. Evan es el presidente de la clase. Su familia es la más poderosa de todo Nueva York, así que Ben no iba a meterse con él. Verlo solo me recordó el fuego ardiente. Ser sofocada por el humo era simplemente horrible. Dije, podemos no caminar juntos a casa más, ¿de acuerdo? Necesito quedarme hasta tarde estudiando para los exámenes de ingreso a la universidad. Evan resopló. Me miró de forma extraña. Nancy, ¿qué te pasa? Me harté de verte, eso pasa. Señalé la puerta del aula. ¿Podrías no interrumpir mis estudios, presidente? Angela te está esperando en la puerta. Evan, Angela y yo éramos amigos de la infancia. Nuestros padres hacían negocios juntos, y nuestras familias solían reunirse con frecuencia. Solía pensar que Evan era muy bueno conmigo. Incluso me llamaba su hermanita. Pero él solo me veía como eso, una hermana. A quien siempre le ha gustado es a Angela. Angela nos saludó desde la puerta. Evan, ¿qué le estás diciendo a Nancy? ¿No se van ya? Evan me miró de nuevo y dio un golpecito a mi escritorio con el dedo. Si tienes problemas con física, puedo darte clases el fin de semana. Luego agarró su mochila y se dirigió hacia Angela. Pronto solo quedamos Gary y yo en la sala. El reloj del aula seguía su curso. Detrás de mí, el bolígrafo de Gary se deslizaba sobre el papel áspero. Siempre lo he visto como el tipo serio y estudioso. Pero Gary, a tus ojos, ¿quién soy yo? Me di la vuelta, apoyándome en el respaldo de la silla para observarlo. Sus cejas y las comisuras de su boca se confundían gradualmente con el hombre que me sostuvo. En el fuego. Él dijo, Nancy, soy Gary. ¿Me recuerdas? Supongo que estaba mirándolo demasiado fijamente, y Gary se dio cuenta. Levantó la vista, desconcertado, mientras se frotaba la barbilla, y preguntó cautelosamente, ¿hay algo en mi cara? Sacudí la cabeza rápidamente. No. Incómodo. Para romper la tensión, tomé un cuaderno de ejercicios de física del escritorio y lo abrí. Frente a Gary. ¿Puedes ayudarme con este problema? Al ver la pregunta, Gary inmediatamente se animó. La miró y dijo, este problema en realidad no es tan difícil. Ni siquiera puedo resolver problemas fáciles. La física siempre me ha hundido en los exámenes. Rápidamente escribió un par de fórmulas en el papel, así y así, luego así. Luego preguntó, ¿entiendes? Yo lo miré desconcertada. Solté un largo y lento "oh". Él se rió entre dientes. Tal vez debería ayudarte con lo básico. Supongo que Gary pudo darse cuenta de mi nivel real por mi mirada confundida. Cerró el cuaderno de ejercicios, sacó el libro de texto, lo abrió en la primera página y dijo suavemente. Comencemos desde el capítulo 1. Creo que las tutorías de Gary son mucho mejores que las aburridísimas clases de física de mi profesor del instituto. Muchísimo mejores que las de Evan, también. Sí.
En mi vida anterior, siempre seguía a Evan con todo tipo de preguntas incorrectas. Evan, ¿puedes ayudarme con el teorema de la energía cinética? Evan, ¿por qué nunca puedo acertar la última pregunta de matemáticas? Evan, es muy frustrante. Con razón siempre decía fríamente, ¿eres tonta, Nancy? No puedes entender nada. No fue hasta que llegó el personal de seguridad y llamó a la puerta, de pie allí con impaciencia, que... ¿Están haciendo ustedes dos aquí tan tarde? ¿No van a irse a casa? ¿Necesito llamar a sus padres o qué? Gary y yo finalmente nos dimos cuenta de que eran casi las 8 y que la escuela estaba a punto de cerrar. Nos apresuramos a guardar nuestras cosas y nos disculpamos mientras salíamos corriendo. Cuando llegamos a la puerta de la escuela, un coche hizo sonar la bocina y se detuvo a mi lado. El conductor bajó la ventana y llamó, Nancy. Es nuestro conductor, Mark. Estaba aquí para recogerme porque todavía no había llegado a casa. Sube, tu mamá está esperando para cenar. Mark me lanzó una mirada, no muy contento. Rápidamente abrí la puerta, pero me giré hacia Gary. Gary, ya es tarde. ¿Quieres que te llevemos? No, gracias. Yo vivía lejos, hacia el lado oeste. Está fuera de tu camino. Él volvió a parecer incómodo, con una sonrisa tímida. Todavía hay autobuses a esta hora, realmente es conveniente. Gary agitó la mano y corrió hacia la parada de autobús. Ir hacia el oeste toma más de 1 hora en autobús. He estado allí una vez, está apenas desarrollado, con edificios antiguos y basura esparcida. Llamé, Gary. Él se detuvo y se dio la vuelta. ¿Sabes mi nombre? Pregunté. Bajo la farola, su rostro se puso ligeramente rojo. Dije, ¿es Nancy, lo recuerdas? Aunque he viajado en el tiempo, mis asignaturas de la escuela secundaria no viajaron conmigo. Eso es realmente trágico. Además, yo era solo una estudiante promedio, así que tengo que pasar los fines de semana repasando los libros de la escuela en mi escritorio. Casi cada línea estaba llena de notas. No soy inteligente, pero siempre he intentado mucho. Justo cuando estaba rompiéndome la cabeza con estos puntos de estudio, mi teléfono vibró, asustándome. Era Angela. Ella me envió una foto. Sala de estudio de la biblioteca, algunos libros y 2 tazas de té de leche sobre la mesa. Tenía un emoji exasperado, Nancy, Evan me arrastró a estudiar el fin de semana. Ni siquiera soy una estudiante regular, me está matando. ¿Vienes? Angela es una estudiante de danza. Evan es realmente algo. ¿Quién invita a alguien a la biblioteca para una cita? Solo respondí con 2 palabras, no voy. Ella no respondió después de eso. Volví a mis libros. Después de un rato, mi cerebro se sentía como si fuera papilla. Realmente extrañaba esa tarde cuando Gary me explicó las cosas. Era tan claro. Abrí mi teléfono, descargué la lista de contactos actualizada del archivo del grupo de la clase, encontré el número de Gary. Y lo llamé. Él contestó rápidamente. ¿Es Gary? Pregunté. ¿Nancy? Dudó. Me reí, estaba haciendo algunos problemas y pensé en ti. Espero no estar interrumpiendo. Hablamos de muchas cosas. Charlamos sobre qué maestros eran los más estrictos, cuáles eran un poco parciales y algunas leyendas y chismes del campus que habían estado desde siempre, pero de los que Gary nunca había oído hablar. Él seguía estando de acuerdo conmigo, uniéndose ocasionalmente a mí para expresar incredulidad exagerada. Realmente me ayudó a satisfacer mi necesidad de compartir historias. Este chico es realmente encantador. Pero, ¿por qué no puedo recordar dónde me encontré con él por primera vez? Después de charlar un rato, finalmente colgamos. Abrí casualmente mis redes sociales y me puse a revisar. Encontré que, sorprendentemente, Evan había publicado algo. Revisé algunos temas de física hoy, bastante productivo. Había una foto de la esquina de un cuaderno de física. Un montón de me gusta y un montón de comentarios. Presidente de clase, ayúdame, la física me está matando. Vaya, ¿el genio de la clase se está poniendo serio? Evan, si sigues mejorando, sacarás 200 puntos. Por favor, deja de estudiar. Antes de que Gary se uniera a nuestra clase, Evan siempre tenía las mejores calificaciones, superando al segundo lugar por bastante margen. Hasta que llegó Gary y sus primeros lugares comenzaron a tambalearse. Ellos dos iban de ida y vuelta entre el primer y segundo lugar en las pruebas.
Otros estudiantes esperaban una intensa rivalidad entre los dos mejores estudiantes. Pero, honestamente, no recuerdo que ellos tuvieran más de 10 conversaciones. Eran apenas cercanos. Me sentí un poco culpable por molestar a Gary durante tanto tiempo. Esa noche, rebusqué en la cocina ingredientes y horneé una caja de galletas. Para regalarle a Gary. Solía hacer estos pequeños dulces a menudo. E incluso le daba mis galletas y pasteles a Evan para que los probara. Pero una vez, en la vida pasada, cuando visité su oficina, vi las galletas que le di. Solo una había sido comida, el resto estaba intacto y algunas estaban mohosas. Fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad no le gustaban las cosas que le daba. Mi mamá oyó el ruido y bajó a la cocina. ¿Desperdiciando comida otra vez? Frunció el ceño. A Evan no le gustan esos, ¿por qué no haces otra cosa? ¿Quién dijo que es para Evan? Es para un nuevo amigo. Me enderecé, fuerte y orgullosa. Eso logró sorprenderla. Mamá me miró curiosamente, chasqueando la lengua ante el cambio. Al día siguiente, durante el recreo, me di la vuelta y puse las galletas sobre el escritorio de Gary. Él abrió la caja con cautela, sus ojos se iluminaron de inmediato. Sorpresa, felicidad y un poco de confusión. «Nancy, eres la primera que me hace galletas», dijo él. Recibir reconocimiento se siente genial. Pero Evan, cargando un montón de papeles, salió de la oficina del profesor. Simplemente pasó por ahí y de repente se detuvo, mirándonos y luego preguntó al azar, ¿hiciste esas galletas? Sorprendió a Gary y a mí con su sigilo. Evan miró las galletas por un rato, luego dijo extrañamente, «Nancy, dijiste que nunca darías tus cosas caseras a cualquiera». Me rasqué la cabeza. Cuando perseguía a Evan en el instituto, parecía haber dicho algo así. «Evan, nadie más que tú puede probar mis preciosos postres caseros». Tan cursi, ¿por qué tuvo que llamarme la atención? Agaché la cabeza, sintiéndome culpable, evitándolo. Viendo que no hablaba, Evan continuó charlando con Gary. «He oído que eres bastante bueno en física». Colocó los papeles en el escritorio y eligió un tema casualmente. Gary negó con la cabeza, respondiendo humildemente, «No, solo promedio». No hay necesidad de ser modesto. 98 es una nota alta. Evan tomó un papel de la pila y se lo entregó a Gary. «Es de tu examen de transferencia, ¿verdad?» Lo agarré mientras recogía los exámenes anteriores para ti. Me incliné para echarle un vistazo. Todo estaba perfecto excepto por el último gran problema. Evan señaló la parte que faltaba, «Eso es de una competencia de física, dale otro». Intento. En la vida pasada, Evan siempre tuvo entrenamiento de competencias de física fuera de la escuela, ganando premios y obteniendo puntos extra para el ingreso a la universidad. Viéndome escuchar atentamente, de repente me dio un golpecito en la frente. «Nancy, ¿lo entiendes?» Lo miré fijamente, «Deja de subestimarme, yo también puedo mejorar». Él se rió, sorprendentemente con suavidad. «¿Por qué no viniste a la biblioteca el fin de semana? ¿No te dije que te ayudaría con tus preguntas?» Es la primera vez que lo oigo decir esto. Pero negué con la cabeza, «No puedo». «Pregúntale a Gary, está justo detrás de mí». Evan se quedó un poco helado. Me miró, después a Gary, no dijo una palabra y se fue con sus papeles en un arrebato. A unos pasos de distancia, se dio la vuelta y dijo con calma, «Nancy, será mejor que vengas a la fiesta de celebración de Angela el próximo sábado». La celebración de Angela, el punto de inflexión que lo cambió todo. Angela es estudiante de arte, así que sus requisitos académicos no son muy altos. Mientras apruebe sus exámenes de arte, prácticamente está en buen camino. En su vida anterior, realmente se superó a sí misma. Un par de grandes escuelas de danza le ofrecieron plazas. Fue una gran cosa. El padre de Angela organizó una elegante cena en un hotel de 5 estrellas e incluso le dio 2 días libres, para celebrar con amigos. ¿La condición? No quedarse a dormir. No culpes a su padre por eso, salía mucho, con amigos de todas partes. Angela reservó una suite de lujo en un KTV y fui. Había compañeros de nuestra escuela y amigos de sus clases de arte. El ambiente era ruidoso y salvaje. Evan y Angela estaban en el centro, la gente los animaba a cantar un dúo. Cerca de medianoche, mi mamá me llamó por videollamada. Angela vio la pantalla iluminarse.
Ella dijo, mi mamá dijo que fue de compras con tu mamá hoy y probablemente todavía esté en tu casa jugando al mahjong. Mi teléfono está apagado, no contestes. Seguro que me va a arrastrar de vuelta. Siendo la santurrona que soy, contesté. Efectivamente, eran mi mamá y la mamá de Angela en la llamada. La mamá de Angela gritó, es tan ruidoso ahí. Angela, ¿sabes qué hora es? ¿Vas a volver a casa o no? Dime dónde estás y enviaré al chofer. Angela estaba exasperada, mamá, ya basta. Terminé mis exámenes, déjame tener solo una noche fuera. No voy a perder un brazo o una pierna. Ambas eran cabezotas. Después de una larga discusión, la mamá de Angela declaró, si no vuelves a casa esta noche, olvídate de la mesada del próximo mes. Angela era toda una niña rica en la escuela, recibiendo 50.000 al mes como mesada. Eso la cayó rápidamente. Murmuró una maldición por lo bajo y anunció que su noche de diversión había terminado. Más tarde, Evan nos acompañó abajo y esperó con nosotras en el vestíbulo a que Mark nos recogiera. Angela no le dijo una palabra a Evan entonces. Estaba enojada, cuando estaba en la llamada con su mamá, desesperadamente le hacía señas a Evan para que la ayudara, esperando que dijera algo como, no se preocupe, señora, yo cuidaré de Angela esta noche. La mamá de Angela adoraba a Evan e incluso pensaba en juntarlos. Si él hubiera dicho algo, tal vez la mamá de Angela habría estado de acuerdo. Pero él solo se quedó allí, frío e indiferente. Así que Angela finalmente tuvo que irse conmigo. Ella nos culpó a ambos, ustedes dos son lo peor, unas arruina fiestas. Ella pisoteó el suelo, con los dientes apretados. De regreso a casa, hubo un accidente de coche. La policía determinó que fue la conducción bajo los efectos del alcohol de Mark lo que lo causó. Angela y yo estuvimos en el hospital por 15 días. Sus heridas fueron peores, daño en los ligamentos de su pierna significaba no bailar por unos años. Su madre lloró desconsoladamente en el hospital, diciendo a Mark que pagaría caro. Mark enfrentó consecuencias legales y pagó daños, pero ¿qué utilidad tenía el dinero para la adinerada familia de Angela? Fue un punto de inflexión. De no ser por el accidente, Angela se habría quedado en el país, y los tres habríamos seguido saliendo como en la secundaria. Años más tarde, Evan podría haber terminado con Angela. Probablemente me habría enfadado, pero después de una buena llorada, los hubiera bendecido y seguido con mi propia vida. Pero el accidente lo cambió todo. Angela dejó la escuela de danza y se fue al extranjero para estudiar arte. Evan y yo terminamos yendo a la universidad en la misma ciudad y nos encontrábamos a veces. Él sabía que yo tenía un enamoramiento con él, pero solía decir, Nancy, ¿realmente crees que mereces esto después de lo que le pasó a Angela? Ambos estábamos consumidos por la culpa. Volaba por toda China para conseguirle a Anne. Él a esas galletas de almendra de Macao. Y se pegaba al despertador para conseguir entradas para los conciertos de Justin Bieber para ella. Siempre le enviaba regalos para cada festividad y aniversario. Años después, Angela volvió a China. Evan reunió a nuestros viejos amigos para una fiesta de bienvenida. Tarde en la noche, Angela, después de terminar una canción, se volvió hacia mí con el micrófono en mano. Nancy, incluso después de todos estos años desde que nos graduamos, tu mamá todavía se preocupa por si estás en casa. ¿Por la noche? El aire se tornó silencioso, completamente en calma. Sabía que ella nunca me había perdonado del todo. Evan trató de intervenir, Angela, pero ella lo cortó. Evan, no me interrumpas. ¿Acaso Nancy no es conocida como la chica buena? Supongo que de todas formas no encajarías con nosotras. ¿Por qué no te encierras en una habitación y eres feliz a solas? Se aferró al brazo de Evan, con una voz dulcemente enfermiza. No tenía una respuesta para eso. Quería discutir, pero de alguna manera sentía que le debía algo. Evan suspiró. Me miró y sacó sus llaves, luego junto con Angela, me encerraron en el sótano. Angela tocó la puerta del sótano y dijo con tono burlón, Nancy, te sacaré después de la fiesta. No tenía idea de por qué su fiesta duraba tanto. Lo único que sabía era que el fuego comenzó. La tragedia de esta vida es algo que me niego a repetir ahora. Estoy decidida a cambiarlo. Detener la celebración de Angela es casi imposible. Así que decidí no ir yo misma. Si no voy, Mark no nos llevará. El sábado por la noche, Evan llamó, ¿cuándo vas a venir? Había mucho ruido, apenas lo escuché.
No voy a ir, estoy ocupada con el trabajo, respondí. Como quieras. Evan respondió fríamente después de un breve silencio. Colgué, sintiendo que mi reputación como una nerd trabajadora estaba oficialmente extendiéndose. Cerca de la medianoche, bajé a revisar las cosas nuevamente. Mark estaba en la cocina, haciendo videollamada con un viejo amigo del ejército, bebiendo y comiendo. Me vio y saludó con la mano. Nancy, ¿por qué no estás dormida todavía? Abrí la boca, dudando en hablar. Finalmente, dije, Mark, estás envejeciendo. Quizás beber un poco menos. En la sala de estar, unas cuantas mujeres se lo estaban pasando en grande jugando al mayón. La mamá de Angela acababa de ganar una partida y estaba de muy buen humor. Miró la hora y de repente recordó, oh no, Angela salió esta noche. Será mejor que la llame para ver si ya está en casa. Pero su teléfono estaba apagado. Lo intentó de nuevo, pero aún sin suerte. Su amiga que estaba al lado bromeó, vamos, es tu turno de ser la repartidora. No intentes escaparte ahora. La mamá de Angela no pudo seguir haciendo llamadas. Mezcló las fichas, riéndose, ¿crees que voy a huir? Yo estaba acostada en la cama, viendo cómo pasaban los minutos en el reloj. Todo afuera parecía tan tranquilo. Solo una noche ordinaria. Poco a poco. O fui quedándome dormida. Al día siguiente, mi mamá me despertó, Nancy, baja a desayunar. Solo eran las 8 de la mañana. Medio dormida, agarré mi teléfono y empecé a revisar mis redes sociales. Una compañera de clase publicó algo. ¿Rey y reina del baile, hacen buena pareja o qué? Era una foto de Evan y Angela. Ambos estaban dormidos en un sofá, con la cabeza de Angela descansando suavemente en el hombro de Evan. Sí, la fiesta se alargó y todos terminaron agotados. Alguien captó el momento, tomó una foto de ellos y la publicó en línea. Había muchos comentarios bromistas. Yo sabía que esos dos eran algo. La pareja más popular de nuestra escuela. Al ver la foto, me desperté de golpe. Me senté de inmediato en la cama. No hubo accidente de coche, Angela nunca dejó la fiesta temprano, todo estaba bien. Emocionada, di me gusta a la publicación. Luego comenté, esto es una gran noticia. Pero poco después, cuando actualicé, la publicación había desaparecido. Y entonces Evan me llamó. Nancy dijo, con un tono un poco extraño. Anoche estuvo una locura. Tomé una siesta en el medio y no participé después. Oh, respondí. ¿Por qué me estaba diciendo esto? Se rió, pensé que te habrías ido. Si supiera que no te fuiste, yo tampoco lo habría hecho. Torpe, jugueteé con mi nariz, sin saber qué decir. Nos quedamos en silencio por un momento. Dije, si no hay nada más, voy a desayunar. Él solo dijo, nos vemos mañana en la escuela. Aunque la foto desapareció, los rumores se difundieron rápido. Especialmente considerando cuántos de la fiesta de Angela estaban en la escuela. Llegado el lunes, podía sentir el zumbido del chisme por todas partes. Pero yo no formaba parte de ello. Estaba más concentrado en los resultados de los exámenes que saldrían pronto. Este fue el primer examen importante de Gary desde que se transfirió aquí. El profesor de aula dio a conocer las notas, manteniéndonos en suspenso. Tenemos un caballo oscuro en la clase, la competencia nos mejora, ¿verdad? Luego dijo, Gary, eres el primero del grado. La clase estalló en charlas. Esta fue la primera vez que Evan, nuestro habitual mejor alumno, había sido destronado. ¿Gary? ¿Ese estudiante transferido Gary? Pero nunca nos habla. Con los exámenes de ingreso a la universidad acercándose, aparece otro genio. Aunque conocía las habilidades de Gary, no pude evitar emocionarme. Me di la vuelta, despeinando juguetonamente el cabello de Gary. Gary. Eres increíble. Su cabello era un desastre, pero solo sonrió suavemente. Mi compañero de escritorio, algo molesto, me dio un codazo. Nancy, bájale tono. Me dirigió una mirada, señalando con la cabeza hacia la cara sombría del líder de la clase. Siguiendo su mirada, vi a Evan sentado junto a la pared. Observaba a Gary y a mí, labios apretados, con una mirada helada, como una estatua a punto de congelarse. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me di cuenta de que estaba siendo insensible. Evan fue el mejor durante casi 3 años, de repente quedar segundo debió doler. Y allí estaba yo, echando sal en la herida. Tosí incómodamente, intentando suavizar las cosas. Finalmente, la mirada helada de Evan se desvió.
Solté un suspiro de alivio. Gracias a las tutorías de Gary, mis calificaciones también mejoraron. Así que ahora, todos los viernes después de la escuela, estudiaba 2 horas más con él. Pero, sorprendentemente, Evan también empezó a quedarse. Cuando sonó la campana, Angela llegó a la puerta de nuestra clase. «Evan, es hora de ir a casa». Lo llamó, como de costumbre. Evan no se fue ni guardó sus cosas. Le dijo, «Ve tú a casa, me quedaré aquí estudiando un poco más». Todos los que aún estaban en el aula voltearon la cabeza. «Presidente de clase, ya estás en la universidad, ¿por qué tan serio?» Evan había conseguido puntuaciones más bajas en su universidad soñada debido a ganar una olimpiada. Incluso si fallaba, estaría bien. Evan no les prestó atención. Cuando la clase se vació, se sentó cerca de mi escritorio con sus libros. Dije, confundido, Evan explicó de manera fáctica, «Tu asiento está cerca de Gary, perfecto para que discutamos». Problemas. Me quedé un poco sorprendido. ¿Debería moverme para hacer espacio para ustedes dos genios? Antes de que pudiera hablar, Evan sacó una pregunta y comenzó a hablar con Gary. «Gary, ¿tienes algún atajo para este problema?» Siento que lo estoy complicando demasiado. Miré de reojo, era una pregunta que había fallado en mi examen. Así que decidí no hacer que Evan se fuera y solo me quedé callado, escuchando a estos dos genios. Debatiendo cosas académicas. Me sentí como un pez pequeño beneficiándome de su conocimiento. Al final de la sesión de estudio, mi cerebro sentía como si estuviera a punto de trascender. Evan y Gary a menudo ideaban diferentes enfoques para resolver problemas, y sus discusiones inspiraban nuevas ideas. Alrededor de las 8 de la tarde, Evan me dio un golpecito en la cabeza con su libro, «Nancy, es hora de ir a casa». Eso me sacó de mis pensamientos. Sí, ya me voy. Una vez que hablé con mi mamá sobre quedarme un poco después de clases los viernes, empezó a hacer que Mark me recogiera un par de horas más tarde. Gary, por otro lado, insistía en tomar el bus y nunca dejaba que le diera un aventón. Y ahora, Evan también se unió. Evan, el chico rico, tampoco tenía un coche esperándolo. Se frotó la nariz y sin vergüenza me pidió que Mark me lleve a casa, ¿vale? ¿Acaso nuestras familias no se turnaban para recogernos a los 3 después de la escuela antes? Puse los ojos en blanco. Presidente de clase, ¿no puede ser como Gary y tomar el bus? Haz tu parte por el medio ambiente. A Evan no le impresionó mi lógica. ¿Qué pasa si llamo a tu mamá y le digo que me dejaste en la escuela a mi suerte? Me quedé absolutamente sorprendida. Ambos nos sentamos en la parte trasera. Mark nos condujo en silencio. Por un momento, sentí que no tenía nada que decirle a Evan. El paisaje urbano pasaba por la ventana del coche. De repente, Evan preguntó, «Nancy, el examen de ingreso a la universidad es en unos meses. ¿Has pensado a dónde quieres ir?» Eso me puso a pensar. Es hora de tomar algunas decisiones. Quiero dirigirme al sur, ver el océano. Pero la última vez, porque Evan eligió una universidad en el norte, lo seguí allá. No es que la ciudad fuera mala, simplemente no era adecuada para mí. Al ver mi silencio, Evan añadió suavemente, «Cuando decidas, dímelo. Quiero ir a la misma ciudad que tú». Tomó una profunda respiración, aparentemente tomando una decisión, me miró, «Quiero que estemos en la misma ciudad». Estaba desconcertada. «Ya decidiste tu universidad, ¿no?», pregunté. «Una escuela de primer nivel que lo acepta con calificaciones más bajas. Además, está llena de conexiones, muchos de la familia y amigos de Evan se graduaron de allí. No hay razón para que él cambie sus planes ahora». Sacudió la cabeza, no realmente respondiéndome, solo repitiendo, «Nancy, estemos en la misma ciudad después». Yo no estaba interesada en estar en la misma ciudad que Evan. Por la noche, envuelta en mi manta, le envié un mensaje a Gary. «Hola Gary, ¿a dónde piensas ir para la universidad?» Me di cuenta de que la pregunta parecía inútil. Con las calificaciones de Gary, podría ir a cualquier lugar. Gary respondió rápidamente. «Aún no he decidido, ¿y tú?» «Quiero ir a algún lugar cálido, junto al mar», escribí, soñando despierta. «Yo igual», respondió Gary. Este tipo, claramente solo me está copiando. En mi vida pasada, me esforcé en mis estudios para ir a donde fuera Evan. Esta vez, quiero esforzarme por mí misma. Mientras avanzábamos en el último semestre del último año, el ambiente en clase se volvió más
Serio. La cuenta regresiva para el examen de ingreso a la universidad estaba en la mente de todos. Incluso en nuestra escuela secundaria privada no podíamos escapar de ello. El director organizó una asamblea de motivación, invitando a los mejores estudiantes a compartir sus consejos de estudio y de exámenes. No fue sorprendente que tanto Evan como Gary fueran elegidos para hablar. Recordé de antes que la asamblea era súper aburrida. Había logrado mantenerme despierta hasta el discurso de Evan, pero después de eso me escabullí y fui a dar un paseo. No recordaba en absoluto el discurso de Gary. Quizás vino después y me lo perdí. Pensándolo ahora, es un poco lamentable. Por suerte, tengo otra oportunidad. Esta vez presté toda mi atención, esperando que Gary hablara. Sin embargo, incluso después de que Evan terminó y la mayoría de los otros subieron, Gary nunca apareció. Uno de los organizadores del consejo estudiantil pasó por allí y le detuve del brazo, preguntándole, «Oye, ¿qué pasa con Gary de nuestra clase? ¿Por qué no ha subido?» «Tampoco lo he visto», respondió, frunciendo el ceño. «Lo he llamado, pero no contesta. Ha estropeado nuestro horario». «¿Qué ha pasado?» Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Me levanté de un salto y salí corriendo del auditorio. ¿Dónde podría estar? Saqué mi teléfono para llamar a Gary. Al igual que dijo el consejo estudiantil, no había respuesta, a pesar de varios intentos. La escuela era tan grande, me sentí como un pollo sin cabeza corriendo entre los edificios, mientras continuaba marcando el número de Gary. Me tranquilicé a mí mismo, no es un niño, estará bien. De repente, recordé. En mi vida anterior, después de escuchar el discurso de Evan, salí a dar un paseo y escuché ruidos extraños cerca del gimnasio. Sentí curiosidad y fui a la ventana, viendo a algunos compañeros rodeando a un chico, golpeándolo y pateándolo, gritando cosas desagradables. No sabía por qué, pero me sentí abrumado por un sentido de justicia. Intervine, alejando al chico. Si lo vuelven a acosar, se lo diré al profesor. Incluso me fui con tal arrogancia exagerada. Ahora, recordando ese momento, me di cuenta de que era Gary. Corrí hacia el gimnasio y empujé la puerta. La escena era justo como antes, Gary rodeado en el medio, con algunos compañeros, incluido Ben. ¿No es tu familia la que se dedica a la minería de carbón? ¿Y qué si eres bueno en estudiar? ¿Crees que vas a dar un discurso en el escenario? ¿Sobre mi cadáver? No soporto a los estudiantes sabelotodo. ¿Qué habilidades tienes? Después de pasar más tiempo con Gary, me di cuenta de que su entorno en la escuela era mucho más duro de lo que pensé. Nuestra escuela secundaria realmente está dividida en grupos. Gary, siendo alguien de pocas palabras, que se transfirió a mitad de año y de una familia pobre, no encajaba en ningún grupo a pesar de ser un estudiante destacado. A menudo estaba aislado, incluso intimidado. En este mundo, al menos él me tiene a mí como amigo. No puedo imaginar lo solo que debió haber estado en su vida pasada. Quizás es su difícil situación lo que lo hace tan sensible a la bondad. Tal vez lo único que hice fue ayudarlo a escapar de la pandilla de Ben y él lo recuerda. No le tengo miedo a Ben y su grupo de chicos ricos. Me encontraron y bloquearon mi camino. Nancy, ¿qué estás haciendo, jugando a ser el héroe? Esto no era como solía ser. Tal vez también aparecí en el momento equivocado. La asamblea terminó y los estudiantes venían caminando por aquí. Algunos notaron el alboroto y echaron un vistazo. No recordaba que las cosas fueran tan dramáticas. Ben se emocionó más al ver una audiencia. Nancy, he notado algo entre tú y él. ¿Por qué no reconoces de una vez que te gusta? Si lo haces, diré perdón. Nuestra escuela adora el chisme. La multitud hizo un sonido sincronizado de incredulidad. ¿Quién es esa? Es Nancy de la clase 4 y nuestra mejor estudiante. Gary me tiró de la mano, su rostro pálido. Nancy rió suavemente, no te preocupes. Con tantos de nuestros compañeros aquí, ¿qué puede hacerme? Aunque él diga. O eso. Yo no soy de las que se rinden. Amo a Gary, ¿y qué? Grité, ¿es un crimen que me guste a alguien? ¿Qué regla escolar dice que no podemos salir? Admitirlo no fue tan difícil. Nadie esperaba que lo dijera tan audazmente. Por un momento, todos guardaron silencio. Ni siquiera los espectadores vitorearon. Ben balbuceó, rompiendo el silencio.
Nancy, eres valiente. ¿Qué está pasando? ¿Causando problemas? Una voz inesperada gritó desde la multitud. ¿Crees que te saldrás con la tuya antes de los exámenes de ingreso a la universidad? La multitud hizo un camino. Ese chico me parecía familiar. Oh, es el presidente del consejo estudiantil. Señalando a Ben y su grupo, habló con severidad. ¿Están a punto de graduarse y todavía acosan a sus compañeros? ¿Han leído las reglas de la escuela? Saben que prohibimos estrictamente el acoso. Detener el acoso es crucial en nuestra escuela. Sin embargo, detrás de las escenas, a menudo se excluye a los estudiantes vulnerables. Pero nunca llegó a oídos de la administración superior de la escuela. Esta vez, Ben fue atrapado como ejemplo. El presidente los señaló uno a uno. Tú y tú, síganme a la oficina. Luego se volvió hacia alguien detrás de él. Evan, voy a hablar con el profesor. ¿Vienes? Me di cuenta de que Evan había venido con el presidente del consejo estudiantil. De pie en las sombras, no me había dado cuenta de él. Evan negó con la cabeza y de repente señaló a Gary. Gary debería venir también, está involucrado y puede aclarar las cosas. El presidente asintió, hizo un gesto grandioso y se los llevó. Ben gritó, ¿de ayuda? No quiero ver al decano. No depende de ti, dijo el presidente, dándole una palmada en la cabeza. Con los principales involucrados alejándose, el público supo que había terminado y se dispersó. Quería esperar a Gary fuera de la oficina. Pero después de dar unos pasos, alguien me agarró de la muñeca. Evan me miró, con los ojos intensos. Nancy, ven conmigo. Entonces noté que su rostro estaba ceniciento, con los labios temblando ligeramente, conteniendo una emoción fuerte. ¿Qué pasa? Susurré. Me apartó, sin dejar lugar a negarse, y me empujó hacia una esquina. Evan, mucho más alto, estaba tan cerca, creando una presencia abrumadora. Nancy frunció el ceño, luchando por mantener su voz firme. Entiendo que querías ayudar a Gary, pero podrías haber llamado a un profesor o a mí. No es necesario este enfoque. Oh, lo entendí. Pensó que confesé mis sentimientos por Gary solo para ayudarlo a salir de un apuro. Me reí. Evan, estás equivocado. Me gusta sinceramente Gary. Al escuchar esto, Evan parecía sorprendido. Se quedó en silencio. Por un momento, él parecía dolorido, ansioso, casi lamentable. Sacó una carta rota y me la entregó con cuidado, preguntando, Nancy, estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué hice mal? No puedes gustar de Gary si escribiste esta carta para mí. Esa era mi carta para Evan. Pero la había roto y tirado. No tenía idea de cómo la consiguió. Lo miré, desconcertada. Evan sonrió con una mueca agridulce, admitiendo abiertamente, sí, la saqué de la basura. En ese momento, no estaba segura de cómo me sentía por ti, preocupada de que afectara mis estudios. Pero nunca imaginé, Nancy, te enamorarías de otra persona. Al ver esa carta, en realidad sentí alivio. Mi enamoramiento por Evan, bueno, ha terminado. Y tal vez eso sea algo bueno. Le arrebaté la carta de la mano, la rasgué en pedazos aún más pequeños y la abrí. La ventana detrás de mí. Lo lancé afuera. Los pedazos volaron con el viento, completamente irreparables. El rostro de Evan se puso pálido y se apresuró hacia la ventana, agarrando el marco con ambas manos. La mitad de su cuerpo se inclinó hacia afuera mientras apretaba los dientes. Nancy, tú. Desde el momento en que tiré esa carta de amor, deberías haber sabido que ya no me gustas. Evan. De ahora en adelante, a menos que sea algo realmente importante, no me molestes. Como dijiste, ambos tenemos exámenes de ingreso a la universidad para estudiar, ¿verdad? Al día siguiente, tan pronto como entré al aula, sentí que todos me miraban. Por supuesto, no me inmuté y me senté, abriendo mi libro para leer. Pero era raro, ¿dónde estaba Gary? Empujé a mi compañero de escritorio y le pregunté, ¿dónde está Gary? Ella me dio una mirada burlona, no lo sabes. Por tu escena de ayer, Ben fue atrapado como el chivo expiatorio del acoso por la escuela. Está haciendo una disculpa pública durante el estudio de la mañana. Gary probablemente esté involucrado también, con el maestro. Justo cuando estábamos hablando, los altavoces del aula se encendieron. La voz del director resonó. Hubo un incidente grave de acoso en la escuela, afectando negativamente a nuestra comunidad. Es necesario que los cabecillas ofrezcan una disculpa sincera.
Ben y su pandilla parecían berenjenas desinfladas, todo su aire se había ido. Murmuraron sus disculpas, y nuestros compañeros de clase no pudieron evitar reírse en voz baja. Yo tampoco pude evitar reír. El director le preguntó a Gary si aceptaba sus disculpas, y Gary respondió suavemente, nunca. Realmente les presté atención. Pueden ser ruidosos, pero simplemente no los veo en la misma liga. ¿Y qué si presumen? Casi quise aplaudirle debajo de mi escritorio. Entonces, de la nada, me levantó. Nancy, siempre he pensado que lo de la confesión debería ser mi trabajo. Me gustas. Quedé atónita. Mi compañera de escritorio casi escupió su bebida, mirándome con los ojos muy abiertos. «Wow, ustedes realmente están presumiendo su relación frente a toda la escuela». ¿La consecuencia? Gary y yo tuvimos que escribir declaraciones sobre nuestro comportamiento. Pero al menos ahora podíamos pasear por el campus tomados de la mano. Claro, salir con alguien en la secundaria puede que no sea lo mejor para los estudios, pero, hey, mi novio está clasificado. Número 1. Eso es una gran ventaja. ¿Por qué no sacarle buen provecho? De repente, esos complicados problemas de ciencia parecían más fáciles con la ayuda y la explicación de Gary. El resto del último año ya no parecía tan agotador. El tiempo pasó rápidamente. ¿Evan? Apenas lo noté. Dejó de quedarse para las sesiones de estudio los viernes. Incluso si nos cruzábamos en el campus, sus ojos bajaban y pasaba apresuradamente. Parecía estar tomando mis palabras en serio y dejó de molestarme por completo. Cuando salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad, estaba en un cibercafé con Gary, enseñándole algunas estrategias de juego. El chat grupal de nuestra clase explotó. ¡Ayuda! Salieron las puntuaciones del examen de ingreso a la universidad. Gary y yo dejamos nuestro juego instantáneamente, dejando a los compañeros en espera, y nos apresuramos a verificar nuestras puntuaciones con nuestros números de examen. La mía fue mucho mejor de lo habitual, una buena diferencia de 30 a 40 puntos más. Grité emocionado y miré la pantalla de Gary. Parecía haber un error. Uno grande. Su página mostraba puntaje 0. Temblando, susurré, ¿cómo es posible? ¿Olvidaste tu nombre o confundiste el número de examen? Gary simplemente negó con la cabeza. Su dedo se movió hacia una línea en la parte inferior de la página, leyendo, has clasificado entre los top 50 del estado. Por favor, visita para más detalles. Grité y abracé a Gary. Un chico jugando al lado nuestro se quitó los auriculares y nos miró, confundido, ¿cuántos monstruos mataron para llegar a esa altura? Sonrojándome, bajé la voz, Gary, ¿en qué escuela estás pensando? Gary sonrió, despeinándome el cabello, decidiremos juntos. Más tarde, una universidad reconocida del sur le ofreció a Gary una beca completa y la libertad de elegir cualquier carrera. Yo ingresé a un colegio de maestros cercano. Todo parecía sencillo, encajando en su lugar. Excepto por Evan. Unos días antes del plazo de solicitud, el papá de Evan me llamó. Nancy, ¿puedes por favor ayudar a hacer entrar en razón a Evan para que siga con el plan original? ¿Y aplique a Harvard? Harvard era la escuela objetivo que había accedido a bajar la barra para Evan. Solo entonces supe que no había logrado la puntuación esperada, no lo suficientemente buena para los mejores programas de negocios del país. Pero con la oferta de Harvard aún podría ir allí como planeado. Honestamente, no entendía por qué su padre me llamó. Primero, si Harvard, la mejor escuela del país, está dispuesta a aceptarlo, ¿por qué dudar? No lograba entenderlo. Y segundo, ¿yo? ¿Qué puedo decir como un extraño? Pero realmente no podía decirle que no a su padre, así que después de colgar, llamé a Evan. La llamada sonó un rato antes de que finalmente contestara. Tras dudar, le pregunté, Evan, ¿aún no has decidido una escuela? Su voz estaba exhausta, ¿no? Por un momento, sentí una ráfaga de frustración. ¿Estás loco o qué? ¿Presidente de clase? ¿En qué estás pensando? Si no vas a Harvard, ¿a dónde vas a ir? ¿Conformarte con una universidad normal? ¿No es eso un desperdicio? No estaba seguro si estaba siendo demasiado duro. Evan se quedó en silencio por un momento. Finalmente, habló lentamente, Nancy, tengo miedo de que me olvides si estamos demasiado lejos. Quiero ir a la universidad en la misma ciudad.
Así que eso era lo que estaba pensando. Pero Evan, no hay necesidad. Realmente, no hay necesidad. Con una voz fría, dije, Evan, si haces esto, perderé el respeto por ti. ¿Quieres que ni siquiera seamos amigos? Evan fue a Harvard. Angela sobresalió en sus clases culturales y entró a una academia de danza en la misma ciudad del norte. Gary y yo fuimos admitidos en una universidad en el sur. Todo salió perfectamente. No hubo accidentes de coche, ni heridos, ni incendios más tarde. Nuestras familias seguían llevándose muy bien, celebrando nuestro éxito con varias cenas de graduación. Los padres incluso hablaron de llevarnos juntos al aeropuerto para nuestros vuelos a la universidad. En la sala de espera del aeropuerto, Gary y yo estábamos en un vuelo, Evan y Angela en otro. Uno dirigiéndose al sur, el otro al norte. Nos despedimos en la puerta de embarque. Enganché mi brazo con el de Gary, entregándole una mochila. Angela intentó tomar la mano de Evan, pero él sutilmente se apartó, manteniendo las cosas frescas y distantes. Él me miró, abrió la boca, pero no dijo nada. Les saludé con la mano. ¿Adiós? Quizás pasaría mucho, mucho tiempo antes de volver a encontrarnos. El epílogo de Evan. El informe de la autopsia salió. La causa de la muerte fue asfixia química. El fallecido inhaló una cantidad excesiva de monóxido de carbono, humo y gases tóxicos. Fue un proceso bastante agonizante. Basta, basta ya, deja de hablar de esas cosas inútiles. Martín agitó la mano con impaciencia, interrumpiendo la explicación del policía. La persona está muerta, fue solo un accidente ordinario. Solo averigua cómo cerrar el caso. ¿Realmente fue solo un accidente? Angela se acurrucó en los brazos de su padre, sollozando sin control. Papá, tenía mucho miedo, mucho miedo. A Martín, que había pasado de ser un matón de bajo nivel que cobraba dinero de protección a una poderosa figura empresarial, manejándose tanto legal como ilegalmente, no le importaba un caso tan pequeño. Incluso si el fallecido había sido el amigo cercano de su hija desde la infancia. ¿Y yo? Yo era aún peor. Me senté en la comisaría, sin decir una palabra. De hecho, incluso si Martín no hubiera venido hoy, sería difícil para la policía condenar a mí o a Angela. No había vigilancia en esa villa en los suburbios. Así que, aparte de Angela y yo, nadie más nos había visto encerrar a Nancy en ese sótano. Ningún castigo por asesinato, Evan? Miré mis manos, sintiendo de repente un mareo nauseabundo. Como si estuvieran manchadas de sangre. ¿Quién es este? Seña. Le al hombre en la foto y pregunté. Los dos cadáveres recuperados por el equipo de rescate yacían en la playa. Incluso hinchado e irreconocible por el agua, los brazos del hombre estaban firmemente envueltos alrededor de Nancy. Sentí una oleada de frustración indescriptible. Pasando las páginas de sus notas, el oficial respondió, Gary, un profesor asociado en una famosa universidad local. Qué pena, debe ser un pacto de amor. ¿Pacto de amor? Tonterías. Me sentí aún más molesto, interrumpiendo con enojo a ese joven oficial. Luego me alejé, saliendo de la estación sin mirar atrás. Caminé hacia el estacionamiento y acababa de abrir la puerta de mi coche cuando Angela me siguió. Evan, tiró de mi manga, con los ojos aún rojos, ¿puedo quedarme en tu casa unos días? Tengo miedo. La empujé. Ella solo estaba irritante. Angela, ¿por qué no pensamos en lo asustada que estaría Nancy cuando la encerramos en el sótano? Angela estaba ahí, aturdida, después de que la aparté. Conduje sin rumbo por la ciudad de noche. Eventualmente, llegué a la casa de la infancia de Nancy. En los últimos años, el negocio de la familia no había ido bien. El padre de Nancy había fallecido inesperadamente mientras ella estaba en la universidad. Su madre, abrumada por el estrés y el dolor, recayó en una enfermedad y pronto se fue al extranjero para recibir tratamiento. Los parientes restantes no eran buena gente, se aprovecharon y tomaron el control del consejo. Incluso se quedaron con las acciones de Nancy. En aquel entonces, para pagar el tratamiento de su madre, se vio obligada a vender la villa en la que había vivido durante años. De alguna manera, terminé comprándola yo. Ahora, la villa estaba al cuidado de Mark. Había salido de prisión, luciendo mucho mayor, con el cabello canoso, muy diferente de la persona algo agresiva de hace 10 años. ¿Quién es? Evan, ¿qué te trae por aquí?
Mark abrió la puerta, sorprendido al verme. Asentí suavemente, sin saber cómo responderle. Mark tomó mi abrigo, lo colgó en la pared y me siguió, preguntando, ¿Nancy no volvió? Me detuve en seco. Mark, ella no va a volver. Esta fue la primera vez que me quedé en la villa desde que la compré. Subí al segundo piso, al dormitorio de Nancy. Durante la preparatoria, Nancy, Angela y yo éramos muy cercanos. En días festivos o vacaciones, frecuentemente nos reuníamos en las casas de los demás. Después, Angela se fue al extranjero. Nancy y yo fuimos a la universidad en el norte. Ella no volvía con frecuencia. El dormitorio lucía casi exactamente como en la preparatoria. Sábanas y edredón azules, cortinas con Winnie the Pooh, estantes llenos de libros, más allá de los gruesos diccionarios y libros de ejercicios prácticos, principalmente novelas de misterio. Al ver todo esto, me di cuenta de lo poco que realmente sabía sobre Nancy. No sabía su color favorito, su dibujo animado favorito o el tipo de libros que le gustaban. Incluso sabía que a Angela le gusta. Vea el rosa. Pero nunca me molesté en aprender sobre Nancy. Era como si su sola presencia cerca fuera suficiente. Cada vez que me daba la vuelta, ella siempre estaba allí. ¡Qué pensamiento despreciable y cobarde! Me senté en el escritorio de Nancy. Un cajón pequeño debajo llamó mi atención y lo abrí distraídamente. Dentro había cuadernos y algunos documentos. Una foto de graduación de secundaria estaba allí guardada y la saqué suavemente. Nancy y yo estábamos juntos, justo en la fila del medio. En aquel entonces, nos veíamos tan jóvenes e ingenuos. Nancy entrecerraba los ojos bajo la luz del sol, con una suave sonrisa en sus labios. Moví mis dedos hacia el rostro de Nancy, acariciándolo suavemente. De repente sentí que los 17 eran el mejor momento de mi vida. Justo entonces, sopló una brisa y un pedazo de papel de carta cayó del cajón. Estaba doblado en tercios, con para Evan escrito en la parte superior. ¿Era para mí? Sentí como si una cuerda se hubiera tocado en mi memoria. Desdoblé el papel. Era una carta de amor que Nancy me dio durante su último año de secundaria. Evan, no tienes idea, pero me has gustado durante mucho tiempo. Sé que no soy buena estudiando, pero trabajaré duro para ir a la misma universidad que tú. La próxima vez que te haga una pregunta, ¿puedes no molestarte conmigo? ¿Te gusto? Al leer sus palabras, una ola de tristeza me invadió. ¿Cómo respondí en aquel entonces? Yo dije, Nancy, no quiero estar en una relación ahora mismo. El último año fue tan intenso, no quería distracciones. Pero más que eso, solo sentía que Nancy nunca me dejaría, así que pensé que no. Necesitaba valorarla. Pensando en ello ahora, esta arrogancia, este orgullo mío, empujé a Nancy a un lugar del que no podía escapar. Yo mismo causé la muerte de la persona que más me importaba. El arrepentimiento y la culpa me desgarran el corazón, asfixiándome. Me agaché, abrumado por la tristeza. La carta estaba fuertemente aferrada en mi mano. Nancy, lo siento. Te debo una vida. Esa noche, dormí en la cama de Nancy. Era extraño, ella no había regresado en años, pero sentía que una parte de ella todavía estaba allí. Últimamente, me había estado quedando en la villa familiar. Mark pensó que parecería que estaría aquí por un tiempo, así que quería preparar el dormitorio principal para mí. Pero le dije que no se molestara, que podía quedarme en la habitación de Nancy. Me miró, sacudió la cabeza y no dijo nada. Durante el día, conducía al trabajo y asistía a reuniones. Alrededor de las 8 o 9 de la noche, regresaba a la villa familiar. Una vez de vuelta, a menudo me sentaba en la cama de Nancy, leyendo los libros que dejó detrás. A veces veía a Nancy parada a mi lado, señalando una frase en un libro y diciendo: «Evan, ¿sabes quién es el asesino? No te lo voy a decir». Entonces levantaba la vista y ella ya no estaba. Sabía que era solo una ilusión, pero nunca fui al hospital a ver a un médico. Y estar enfermo significaba poder ver a Nancy, no era tan malo. Martín inesperadamente me invitó a comer en su club privado. Angela estaba allí también. Encendió un cigarro y lanzó un acuerdo de cooperación inmobiliaria frente a mí, riendo. «Evan, entre la generación más joven, tengo las mayores esperanzas puestas en ti». «¿Qué dices? ¿Interesado en la tierra al oeste?» El lado oeste era como un barrio marginal, sucio, caótico, abandonado.
el gobierno había querido comprar los terrenos para desarrollarlos, pero no pudo acordar las demoliciones. Los precios, así que los lugareños se negaron a irse. Todo quedó en suspenso. Ahora Martín tenía el contrato de desarrollo, lo que significaba que debía haber usado métodos astutos para conseguirlo. No comenzó desde cero, así que para hacer que esas personas se fueran, probablemente usó todo tipo de trucos, sobornos, amenazas, matones contratados. Recogí el acuerdo, hojeándolo casualmente. Claro, respondí. Martín se rió aún más fuerte. La gente siempre dice que las cosas buenas vienen de a pares. Nuestro negocio está prosperando, así que también es momento de pensar en la familia. Tú y Ángela crecieron juntos, pero ambos son muy tímidos, tengo que ayudar a juntarlos. A ustedes dos. Ángela abrazó a su padre, golpeando juguetonamente su pecho. Papá, déjalo ya. ¿Qué quieres decir? Te gusta Evan y eres demasiado tímida para admitirlo. Martín alborotó el cabello de Ángela y se volvió hacia mí. Evan, elijamos una fecha para reunir a ambas familias y discutir un compromiso, ¿de acuerdo? No dije ni una palabra durante todo el tiempo. En el mundo de los negocios, estas alianzas familiares ocurren todo el tiempo. Para ellos, que Ángela y yo crezcamos juntos con una buena relación es mejor que un matrimonio sin amor por apariencias. Conduje a casa aturdido. Al abrir la puerta, me eché en la cama. En mi estado de aturdimiento, parecía que Nancy estaba allí de nuevo. Ella se sentó junto a la cama, tocó mis cejas y sonrió. «Wow, Evan, te vas a casar. Debo felicitarte. ¿Cuánto debería dar como regalo?» Temiendo que pudiera desaparecer, rápidamente agarré su muñeca. «No, Nancy, no me casaré con ella». ¿De verdad?» Nancy lucía confundida. ¿No es Ángela tu amor? ¿No ignoraste mi vida para hacerla feliz? Evan, el fuego fue tan aterrador, dolió tanto. Me levanté de la cama, empapado en sudor frío. Nancy se había ido. Me froté las sienes, mis dolores de cabeza eran insoportables. Era karma, pensé, con una risa sin humor. Los medios rápidamente convirtieron el anuncio de nuestro desarrollo conjunto del lado oeste en noticias de primera plana. En cuanto a mi compromiso con Ángela, los tabloides zumbaban con chismes. Los titulares gritaban cosas como matrimonio de alianza empresarial Evan y Ángela. Historia de amor en el aire, amigos de la infancia. Viendo esos titulares, casi estallo de risa en la oficina. Esto probablemente era del equipo de relaciones públicas de Martín. Me hizo sentir enfermo. Ángela a menudo venía a buscarme al trabajo. Le hacía saber a mi asistente que no podía alejarme de mis proyectos. Ángela hizo un berrinche, llamaré a mi papá para enviarte más ayuda para que tengas tiempo para salir conmigo. Su berrinche, para mi sorpresa, funcionó de maravilla. Martín envió a los mejores talentos de su compañía, incluso algunos confidentes de largo tiempo, para ayudar. Vinieron con archivos para los proyectos, preguntando qué ayuda necesitaba. Allí, evasión de impuestos, sobornos, demoliciones forzadas, violencia, cada táctica ilegal estaba al descubierto. Martín sentía que éramos socios, sin necesidad de ocultar nada. Incluso comenzó a llamarme su futuro yerno en persona. Me lo tomé a risa, respondiendo, hay mucho con lo que podemos trabajar. 2 meses después, el grupo de Evan y la empresa de la familia de Ángela celebraron una rueda de prensa conjunta en un edificio del centro de la ciudad sobre el desarrollo del terreno. Tanto Martín como yo nos presentamos. Según su plan, después de anunciar los planes de desarrollo para el West Side, Martín esperaba aprovechar la oportunidad para anunciar también mi compromiso con Ángela. Antes de subir al escenario, me dio una palmada en el hombro. Se ajustó la corbata y llevaba una sonrisa de satisfacción en su rostro. Yerno, he mandado a alguien a verificar la fecha, hoy es perfecto para grandes eventos. Solo lo miré, sin decir una palabra. Después de que el anfitrión anunciara el inicio de la rueda de prensa, todo avanzó como estaba previsto. Hasta que un reportero de tabloide confundió el orden, asumiendo que el proyecto de desarrollo había sido cubierto lo suficiente, y levantó la mano para preguntar, permítanme preguntar, ¿el compromiso es real? ¿Podrían decirnos la fecha de la fiesta de compromiso? Martín fue interrumpido a mitad de camino y su expresión no era muy buena. Pero dado que se trataba de un asunto feliz, contestó pacientemente, sí, el compromiso es real.
Evan y mi hija Angela se conocen desde niños, son novios de la infancia. Se enamoraron libremente. Les informaremos la fecha más tarde. Nunca accedí a ninguna boda. Tomé un sorbo de agua y agarré el micrófono, hablando con claridad. Esa declaración fue como una bomba que cayó en la rueda de prensa, y los periodistas se volvieron locos. ¿Qué? ¿Es esto un cambio de último minuto? ¿Qué está pasando? Esto es una gran noticia. Martín se quedó atónito y se congeló en el lugar. Me levanté, agarré el control remoto y proyecté en la pantalla las pruebas de los crímenes de Martín de los últimos años. Evasión fiscal, crímenes violentos. ¿Realmente podemos estar involucrados con un negocio similar a la mafia? Martín se levantó rápidamente y vertió su taza de té sobre mi cabeza. Evan, ¿estás loco? Me limpié la cara, sonreí y dije, sí, estoy loco. Espero que las agencias reguladoras en nuestro país actúen con firmeza contra estas empresas criminales. Angela estaba sentada en el público. Un foco, de quién sabe qué medio, se posó sobre ella. Su rostro estaba manchado de lágrimas y lo cubrió antes de salir corriendo. Al día siguiente, la noticia de que la familia de Angela estaba vinculada al crimen se difundió por todas partes. Cómo construyó su imperio, cómo llegó hasta donde está. Pronto vino la policía y se llevó a Martín. En las fotos, estaba esposado, con una mirada resentida y reacia. Es como cuando un muro se derrumba, todos empujan. La caída y la bancarrota de las 33 familias eran casi inevitables. Angela vino a verme, pero la seguridad la detuvo. Desde la distancia, gritó preguntándome, Evan, dame una razón. ¿Por qué? ¿Te ofendí alguna vez? La miré, luego miré mis propias manos. Angela, merecemos ir al infierno. Ella sacudió la cabeza, aparentemente sin comprender lo que quería decir. Después, escuché que después de que la familia de Angela se declaró en bancarrota, los residentes originales del lado oeste, que fueron violentamente desplazados por Martín, vinieron en busca de justicia. Muchos irrumpieron en la villa, llevándose objetos de valor. Angela y su madre se escondieron en una esquina, temblando. El conflicto se intensificó y de alguna manera se desató un incendio que quemó la villa de arriba a abajo. Las empleadas de las 33 familias huyeron, dejando a nadie para cuidar a estos dos jefes caídos. Al final, fue la madre de Angela quien la sacó de la villa. Aunque sobrevivieron, Angela inhaló muchos gases y humo de alta temperatura durante el incendio, causando graves daños cerebrales. Ella quedó en un estado semiconsciente. Tal vez se recupere pronto. Tal vez dependa de una máquina de respiración de por vida, convirtiéndose en un vegetal. Durante la caída de Angela, mi papá siguió llamándome. Evan, tus alas han crecido, ¿eh? Ya no puedo controlarte. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Cuántos proyectos tenían tú y la familia de Angela juntos? ¿Entiendes cuánto daño económico has causado? ¿No era Angela tu compañera de juegos de la infancia? Eres despiadado. Contesté las primeras llamadas, pero luego me cansé y dejé de molestarme. A menudo, conducía solo por la noche, recorriendo la autopista sin rumbo fijo. A veces, parecía que Nancy estaba sentada allí en el asiento del pasajero junto a mí. Se abrochaba el cinturón de seguridad, sentándose allí en silencio. Evan susurró suavemente mi nombre. ¿No te gusta Angela? No me gusta ella. Alargó la palabra, mirándome de repente con furia. Entonces, ¿quién te gusta? ¿Te gusto yo? Sonreí, a punto de responderle. Pero entonces Nancy negó con la cabeza. No puedes gustar de mí. Si te gustara yo, ¿cómo podrías dejarme sola en ese lugar? Sí, pensé en el infierno en el sótano. El remordimiento empezó a consumir todo mi ser. Nancy, voy a buscarte. Nancy inclinó la cabeza, Me salí de la autopista, conduciendo hacia esa plaza. Ya desolada en la oscura noche. Pasé por campos tranquilos y aldeas antiguas. Nancy agarró el cinturón de seguridad, susurrando, este es el océano en el que te hundiste.